Sin lugar a dudas, el detonante de la crisis en 1994 fue el comportamiento errático y especulativo del mercado cambiario. A pesar de los extraordinarios avances macroeconómicos de 1994, prácticamente a lo largo de todo el año se presentaron sucesos que dibujaron un ambiente de incertidumbre y que minaron el monto de reservas internacionales. A mediados de noviembre y hasta finales de diciembre no dejaron de presentarse eventos en el ámbito político y financiero que detonaron las devaluaciones del peso y el fin del esquema a bandas de flotación. Así, la devaluación de diciembre tuvo su origen en la combinación de 4 factores que tuvieron lugar simultáneamente. Un entorno externo adverso efecto de las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, el surgimiento de eventos políticos y sociales que incrementaron la aversión al riesgo, la modificación abrupta del régimen cambiario que había seguido México en los últimos años, que terminó por mermar la confianza de los agentes económicos, y la pobre estructuración, planeación y regulación de las entidades bancarias en nuestro país al momento de su reprivatización. Desde luego que el efecto más importante es la pérdida en el valor de la moneda, lo que significa la pérdida en el poder de compra. Esto afecta a todos en general. ¿Cómo? Simple y sencillamente se necesitan muchos más pesos para comprar lo mismo. También significa el aumento en la inflación, aumento en las tasas de interés, lo que significa encarecimiento del crédito. Todos aquellos que en esa época estaban y estábamos endeudados, ya sea con créditos hipotecarios para comprar una casa, un departamento, para comprar un coche, mucha gente solía recurrir al crédito. Vamos, las tarjetas de crédito mismas generaron un gran problema financiero para muchas familias, quizá todas las familias en el país en aquella época. Fue necesario hacer era eliminar, pagar las deudas, de alguna manera lograr disminuir el costo financiero de todas las deudas. ¿Qué se debería o qué se tuvo que hacer? Bueno, pues tratar de pagar con ahorros o con recursos invertidos todas las deudas. Para lograr pagar los créditos, como comentaba, fue necesario sacrificar otro tipo de gastos secundarios. La única forma era o destinar el ingreso al pago de deuda como prioridad, básicamente evitar otro tipo de gastos como pueden ser regalos. La situación, al estar difícil y generalizada, pues hacía que todo el mundo entendiera que no se podía vivir como se vivía antes de la crisis. El ahorro o las inversiones que se tenían en aquella fecha, desde luego que fueron utilizadas para pagar las deudas. En aquella época yo tenía contratado un crédito hipotecario y desde luego que al aumentar los intereses, porque a diferencia de lo que se ve hoy, en aquella época los créditos se manejaban muy comúnmente con tasas variables. ¿Qué significaba esto? Que uno firmaba la deuda asumiendo que o presupuestando un pago mensual manejable, pero al registrarse altas tasas de interés, desde luego que lo que ocurría era que la mensualidad para cubrir ese crédito hipotecario subía considerablemente. ¿Qué se tenía que hacer? No nada más pagar la mensualidad, hacer un esfuerzo con el uso de los recursos disponibles, vamos, y uno de ellos era el ahorro, la inversión, y anticipar el pago no solo de los intereses del crédito, sino del capital, especialmente si no había penalizaciones por pago anticipado de deuda. Desde luego, como comentaba con anterioridad, se vio restringido. La tarjeta de crédito no debe de utilizarse nunca, pero menos cuando las tasas de interés son elevadas, como una forma o fuente de ingresos.
Es ideal que las tarjetas de crédito sean utilizadas solo para situaciones de consumo normal necesario, y siempre sabiendo que va a haber capacidad suficiente para poderlas cubrir sin que los intereses se acumulen en forma gravosa. Básicamente el consumo se restringió en general por la pérdida de empleo y la pérdida de poder adquisitivo generada por el aumento en la inflación. ¿Qué aprendimos con la crisis? Que deberíamos de tratar de protegernos cuando las situaciones son difíciles. ¿Cómo se protege uno? Con ciertos excedentes de ahorro, de inversión. Desde luego que esta inversión manejada no solamente en bienes o en instrumentos financieros. Se puede muy bien pensar en invertir, si es que se tiene la posibilidad económica, en algún bien inmueble. Como comentaba con anterioridad, la tarjeta de crédito se utiliza para lo necesario, en casos excepcionales para cubrir alguna emergencia, pero normalmente debería de tratar de pagarse el saldo total mensual de la tarjeta de crédito. De tal manera que no la utilicemos como un crédito. La tarjeta de crédito, aprendimos, es muy cara siempre, pero más cuando las tasas de interés se elevan en forma súbita. ¿Qué debemos de hacer o de aprender? Si yo utilizo la tarjeta de crédito, la voy a utilizar como una forma o un instrumento de pago, no de financiamiento. Como bien señala Manuel Guzmán en su libro México frente a la crisis, en 1994 México se encontraba en una sólida posición económica debido a diversos factores que afectaban su economía. Sin embargo, una multitud de factores como lo fueron la sobredemanda y sobreoferta de los tesobonos, los cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y en su política monetaria, y los diferentes sucesos políticos y sociales que tuvieron nuestro país en ese año, se conjugaron para dar lugar a la crisis. Sin embargo, como bien menciona el contador Ulises Granados, el mayor problema para las familias mexicanas fue el aumento en las tasas de interés, impacto que se vio reflejado directamente sobre los contratos de tasas variables y o ajustables que tenían las familias mexicanas en ese momento. Por ello, la facilidad o la capacidad de pago de las familias mexicanas se vio gravemente afectada, lo cual mermó en gran medida el estilo de vida que hasta ese día vivían los mexicanos.